Buen día para todos. Mi nombre es Daniel Martín. Vengo a hablarles un poco sobre el comportamiento plástico de polímeros termoplásticos TP y compuestos de matriz polimérica. Para empezar, pues hay que dar una definición básica. Aunque ya lo hemos tratado en sesiones anteriores, la idea es hacer un breve resumen. Entonces, pues básicamente los polímeros termoplásticos y los compuestos de matriz polimérica son materiales ampliamente utilizados en ingeniería pues por su densidad baja y sus buenas propiedades mecánicas. Su comportamiento plástico depende principalmente de la estructura molecular, la temperatura y la velocidad de deformación. ¿Listo? Bueno, tenemos algunos de los polímeros termoplásticos más comunes, ¿sí? O más utilizados, que en este caso, por ejemplo, es el polietileno, que pues es un material muy común, hecho a partir del etileno, que tiene unas características muy particulares. Básicamente pues es muy flexible, tiene una alta ductibilidad, una muy buena resistencia química que se emplea en la vida diaria como en bolsas plásticas, botellas, tuberías, empaques, ¿sí? Y adicional tenemos el polipropileno, que el polipropileno pues es un polímero ligero con una muy buena resistencia mecánica, que es muchísimo más rígido que el polietileno. Tenemos una muy buena resistencia térmica en este material, un peso muy bajo, ¿sí? Y se utiliza más que todo para envases, para tapas, se utiliza también en la industria automotriz para algunas partes y para textiles. Tenemos el material también muy conocido que es el PVC, que es un policloruro de vinilo, que básicamente es un polímero que contiene cloro en su estructura, ¿sí? Lo que le da mayor rigidez, pues aporta muchísima resistencia química, muy rígido, muy flexible, muy buen aislante térmico, que se utiliza también, pues como ya lo conocemos, en tuberías, en cables eléctricos y en algunos recubrimientos, ¿sí? Y también tenemos el ABS, que es un acrilonitrilo de butadieno estireno, que es un polímero muy resistente al impacto, que tiene unas características mecánicas muy buenas, muy interesantes, una alta facilidad de moldear y pues es utilizado básicamente para impresiones 3D, carcasas electrónicas, también utilizado en la industria automotriz y pues en las piezas de Lego. ¿Listo? Por su parte, los compuestos de matriz polimérica, pues como ya todos lo conocemos, pues es básicamente un epóxico o un poliéster adicionado pues de una fibra, bien sea de vidrio o bien sea de carbono, ¿sí? Estos compuestos, pues la deformación plástica ocurre básicamente es en la matriz, mientras que pues en las fibras le aportan resistencia. Tenemos pues, fibras de carbono que se utiliza en estructuras aeronáuticas, el poliéster más fibra de vidrio que se utiliza en embarcaciones y también incluso lo trabajan en industrias militares para los chalecos antibalas, por ejemplo, que es un epóxico más, es una fibra que es el Kevlar para los chalecos antibalas. Bueno, ya entrando un poco más en materia, vamos a hablar de las propiedades mecánicas de estos materiales, básicamente esfuerzo de fluencia y resistencia. Como lo ven en la tabla, se comparan los esfuerzos de fluencia y la resistencia máxima en algunos termoplásticos y compuestos. Se observa que los termoplásticos tienen valores relativamente bajos, mientras que los compuestos reforzados con fibras, especialmente el de fibra de carbono, tienen resistencias muy altas, ¿sí? Esto debido pues a que las fibras aportan muchísima resistencia al compuesto. Y pues acá nos surge una duda, y es que si estos materiales son tan buenos y tan ideales, ¿por qué no se fabrican solamente estos sustituyendo los polímeros normales? Y pues la respuesta es muy sencilla. Es primero porque son muy costosos, segundo porque su fabricación es muchísimo más compleja y tercero pues porque tienen una menor ductilidad. Y pues al momento de las reparaciones es muchísimo más complejo. Vamos a hablar también un poco de la ductilidad de estos materiales y pues básicamente la ductilidad nos indica qué tanto puede formarse un material antes de llegar a la fractura. Por eso es tan importante. En los termoplásticos tienen pues una ventaja y es debido a que son muy dúctiles, por lo que sus cadenas moleculares pueden reorganizarse durante la deformación. En cambio, en los compuestos de matriz polimérica, como las fibras, ellas presentan una baja ductilidad debido a que las fibras son muy rígidas y son muy frágiles, tal como lo muestra la gráfica, que se observa una curva de esfuerzo de formación, donde los materiales dúctiles como polímeros termoplásticos pueden deformarse considerablemente antes de llegar a la fractura,
Y en cambio los compuestos reforzados con fibras presentan una menor deformación antes de llegar a la fractura, y esto pues debido a la rigidez de las fibras. Bueno, para hablar de la curva esfuerzo-deformación, tenemos que tener claro que existen varias etapas en el comportamiento, ¿sí? La primera de ellas es la región elástica, que es donde el material se deforma, pero pues recupera su forma al momento de retirar la carga. La segunda es cuando empieza la deformación plástica, que es cuando se pasa al punto de fluencia, ¿sí? Que ahí las deformaciones pueden llegar a ser permanentes. En la siguiente etapa aparece la estricción, ¿sí? Que es donde el material empieza a adelgazarse. Básicamente en los polímeros empieza a adelgazarse hasta que finalmente llega a la fractura, ¿sí? En muchos polímeros pues la deformación puede ser muy grande porque las cadenas poliméricas se alinean en direcciones del esfuerzo antes de que ocurra la fractura. Bueno, en este video podemos observar un poco más claro y de forma más concisa cómo se presenta la zona de estricción o donde el material se adelgaza básicamente antes de presentar la fractura. Bueno, en cuanto a la velocidad de deformación, tenemos una variable que en este caso es m, ¿sí? Que básicamente mide cuánto cambia la resistencia del material cuando cambia la velocidad de deformación. Tenemos para termoplásticos del orden de 0.02 a 0.1 y en los compuestos de matriz polimérica tenemos de 0.01 al orden de 0.05, ¿sí? En la gráfica podemos observar en el eje horizontal, en el eje X, la deformación y en el eje vertical el esfuerzo, ¿sí? Y las diferentes curvas representan las distintas velocidades de deformación, tal como se ven ahí, ¿sí? Para diferentes velocidades de deformación se observa cuando la velocidad de deformación aumenta, el esfuerzo necesario para deformar el material también aumenta. Esto ocurre porque las cadenas poliméricas tienen menos tiempo de reorganizarse, lo que hace que el material se comporte de forma más rígida. Un ejemplo de esto es el parachoques de un automóvil, que durante un impacto la alta velocidad de deformación hace que el material se vuelva más rígido y más resistente, absorbiendo muchísimo mejor la energía. Bueno, en cuanto a la temperatura o el efecto que tiene la temperatura, ¿sí? Pues es un efecto muy importante en los polímeros, más en los polímeros que en los compuestos, toda vez que a medida que aumenta el material se vuelve menos rígido, disminuyendo su resistencia y aumenta su capacidad de formarse. Esto debido a que pues, las cadenas poliméricas tienen mayor movilidad, especialmente cerca a la temperatura de transición vítrea. Y en los compuestos de matriz polimérica la temperatura afecta principalmente a la matriz, ¿sí? Que al aumentar su temperatura pues la matriz se vuelve más blanda, lo que reduce pues, drásticamente su resistencia. Y puede generar fallas como la delaminación entre las capas, ¿sí? Un ejemplo común de esto es el PVC, que al aumentar su temperatura pues se vuelve mucho más flexible, y en compuestos pues el aumento de temperatura puede debilitar básicamente la matriz y generar fallas como la delaminación de la que habíamos hablado. Asimismo, pues en los compuestos de matriz polimérica los efectos de la temperatura pues básicamente afectan drásticamente la resistencia mecánica, disminuye el módulo de elasticidad, aumenta también la deformación y pues existe un mayor riesgo, pues como lo hemos hablado, de la delaminación. Y en los polímeros disminuye el esfuerzo de fluencia, disminuye el módulo de elasticidad, pero aumenta la ductibilidad. También se presenta una tabla donde tenemos las temperaturas de transición vítrea de algunos polímeros y algunos polietileno, el polipropileno y el PVC y el ABS. Bueno, algo también muy importante son los mapas de deformación, los mapas de Ashby, que muestran qué mecanismo de formación domina en un material, pues dependiendo de la temperatura y del esfuerzo también aplicado. ¿Sí? En los polímeros pueden aparecer mecanismos como la fluencia viscosa, flujo plástico o el deslizamiento entre cadenas moleculares. En esta gráfica se puede ver en el eje vertical el esfuerzo normalizado, qué tanta carga hay, y en el eje horizontal la temperatura normalizada. Qué tan caliente está el material, ¿sí? Y pues básicamente esta gráfica muestra cómo cambia el mecanismo de formación de un material dependiendo de la temperatura y el esfuerzo aplicado. A bajas temperaturas y a bajos esfuerzos pues predominan los mecanismos de difusión, mientras que al aumentar el esfuerzo aparece la deformación plástica, ¿sí? Algunos mecanismos de deformación como la fluencia descrita por otros modelos como el de Wedmark
aparecen pues temperaturas mucho más altas y pues los esfuerzos son muchísimo más bajos. Básicamente pues estos mapas relacionan, como les decía, la temperatura, el esfuerzo y los mecanismos de deformación, y pues básicamente nos muestran en dónde puede llegar a aparecer la falla. Algo muy importante también son los criterios de fluencia, ¿sí? Los criterios de fluencia permiten determinar cuándo un material va a fallar, ¿sí? Bajo diferentes tipos de carga. El criterio de Rankine se basa en el esfuerzo máximo, normal máximo, mientras que en el círculo de Mohr-Coulomb considera esfuerzos normales, cortantes, y es uno de los más adecuados para materiales frágiles o materiales compuestos, ¿sí? En la gráfica podemos observar que es una gráfica de esfuerzo normal en el eje horizontal, y en el eje vertical es una gráfica de esfuerzo cortante, ¿sí? En azul encontramos básicamente lo que es el círculo de Mohr, y en la línea roja es el criterio de falla, ¿sí? Básicamente cuando el círculo intersecta la línea roja o toca esta línea, significa que el material ha alcanzado su límite, y pues ahí es básicamente donde ocurre la falla. Hoy en día también tenemos algunas herramientas computacionales que son bastante útiles y bastante prácticas, puesto que nos permiten evaluar o modelar el comportamiento mecánico del material incluso antes de fabricarlo, por ejemplo en los compuestos de matriz polimérica, ¿sí? Algunos de los software utilizados o pues, herramientas computacionales utilizadas son Abacus, ANSYS, el Digimat. Asimismo tenemos MATLAB, ¿sí? Y pues estas aplicaciones son pues de simulación de deformación plástica, de análisis de fluencia y pues de predicción de falla en los compuestos. Bueno, y para ir cerrando, a manera de conclusión, pues podemos ver que los polímeros termoplásticos y los compuestos presentan comportamientos mecánicos muy diferentes. Mientras que los termoplásticos son más dúctiles, los compuestos ofrecen mayor resistencia, ¿sí? Además, factores como la temperatura y la velocidad de deformación pues influyen significativamente en su comportamiento plástico. Finalmente, pues las herramientas como los mapas de Ashby y las simulaciones pues permiten predecir su desempeño y sus aplicaciones reales, ¿sí? En los polímeros encontraremos pues mayor flexibilidad y ductibilidad, mientras que en los compuestos tenemos una alta resistencia y un bajo peso, ¿sí? Ahí son condiciones y ventajas diferentes en que tenemos en cada uno de ellos.